Muy bien, pues antes que nada, pues quiero agradecer a todos los presentes por tomarse un ratito de su noche de estar aquí y quiero celebrar eh, a la UNIT por dentro de su Semana del Derecho tener la iniciativa de pues, dedicarle una de sus conferencias al derecho internacional, la materia que me apasiona y que imparto desde hace algunos años. Y muy específico para que ese tema de derecho internacional me haya permitido, pues, encaminarlos a un tema muy vigente, muy actual, que nos afecta a todos los que vivimos en esta región, en Baja California, y que, bueno, voy a irlos platicando. También quiero agradecer a mi grupo de Derecho, de octavo semestre de Derecho de la Universidad Iberoamericana, que aquí me acompaña y con quienes el último año hemos estado estudiando el derecho internacional, tanto público como privado. Y pues bueno, espero que el tema de hoy pues nos haga recordar los temas que hemos visto en clase y pues, que una aplicación más a todos estos conceptos que hemos visto a lo largo del curso y enfocados a una cuestión pues más local, ¿no? Eh, okay. Muy bien, siguen conectando a algunas personas. Y muy bien, el tema al que me refiero, bueno, antes de comentar el tema que me refiero, para aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es Adalberto Padilla Mendoza, soy docente de Derecho Internacional desde hace algunos años en diversas universidades y ahora sí que pues dos de mis pasiones son por una parte el tema internacional, tanto el derecho internacional como el entorno socioeconómico, y por otra parte la política local, el desarrollo de las comunidades y la participación ciudadana. Entonces, por eso, cuando surge un tema bastante actual que actualmente estamos viviendo aquí en nuestra ciudad y que además es de suma importancia para, para todos nosotros, y al cual me refiero es la municipalización de la zona este de Tijuana, pues obviamente para mí lo analicé desde una perspectiva internacional y quise darle el énfasis al estudio de este tema desde la perspectiva de la materia que imparto y que me apasiona. De ese modo que llegué a ciertas conclusiones que hoy les voy a compartir. Y bueno, para ponerlos en contexto, la iniciativa de la cual comento es una iniciativa con punto de acuerdo que fue presentada el día 6 de diciembre de 2021 en el Congreso del Estado de Baja California. Fue una iniciativa presentada por la diputada Araceli Geraldo y en la cual ella propone modificar el artículo 26 de la Ley de Régimen Municipal de tal modo que se cree un octavo municipio para Baja California. Un octavo municipio que va a corresponder a la zona este de la ciudad de Tijuana. Y bueno, este tema evidentemente pues ha causado gran polémica y ha causado pues que diversos estudiosos del derecho, de la administración pública, de urbanismo y demás, pues le entren al debate, algunos a favor, otros en contra, y que surjan muchas ideas. Algunos con una perspectiva económica, unos con una perspectiva constitucionalista, etcétera, etcétera. En mi caso, como ya les comenté, pues yo lo he abordado desde una perspectiva de derechos humanos y de derechos contemplados en el sistema jurídico internacional, que ahora les comentaré. Y yo sé que es un tema, pues, que espero, estemos informados, que es un tema que espero nos cause, pues, tanta inquietud como a mí y como a tantos que han entrado al debate, en el sentido de que es algo que está pasando y es algo que nos va a afectar a todos los que vivimos en esta región. De tal modo que espero que les interese, que tengan muchas dudas, muchas preguntas, que tengan una opinión a favor o en contra y que por favor podamos comentarlo. Entonces, en ese sentido, pues voy a empezar desde la perspectiva internacional y finalmente voy a aterrizar en la parte local.
donde seguramente habrá más preguntas sobre el procedimiento que se va a seguir y lo que va a pasar en los próximos meses aquí en nuestra región. Al respecto, siéntense con total libertad de aquí señalar con su mano, yo les daré la palabra y poder contestar las dudas que puedan tener. Y de tal modo que pues podamos con una visión mucho más informada del tema, ¿no? Y bueno, entrando ahora sí ahora sí en materia. Ok. Voy a compartir una imagen, me parece bien interesante. Yo me imagino que todos habremos visto en los libros de historia, probablemente de la primaria o de la secundaria, la imagen que les estoy poniendo aquí. Es cuando Cristóbal Colón llegó a América y descubrió todos esos territorios que hasta entonces eran desconocidos para la mayoría de los europeos. Y bajo un fundamento legal en ese momento, que se llamó las Bulas Alejandrinas, una serie de documentos promulgados por el Papa Alejandro VI, que por nombre de pila se conoció como Rodrigo Borgia, un español, se atribuyeron todas esas tierras descubiertas, en específico todas las tierras a partir de cierto paralelo, se le atribuyeron a la corona de lo que hoy es España y a la corona de lo que hoy es Portugal. Esto con la encomienda de la iglesia para que evangelizaran, colonizaran y civilizaran a todas estas personas. Si lo vemos ahora ya desde una perspectiva, ok, ¿sí me escuchan? Okay. Sí. Sí. Perfecto. Si vemos esto desde una perspectiva de derecho internacional, de cómo surgen los estados, pues veremos que hay distintas formas de que esto sucede. Y entre ellas, cuando se encuentra un territorio que no tiene dueño, un territorio en el cual no hay un núcleo de población asentado, quien lo encuentra puede asentarse, y ya sea para adherirse al territorio de la nación-estado que lo está descubriendo, o si es un grupo de personas, crear una nueva nación en ese territorio. Sin embargo, todos esos territorios que virtualmente corresponden a todo lo que es América, pues evidentemente no está desocupado. Como bien sabemos, existían numerosos pueblos en estas regiones. Se pone una segunda imagen. Muy bien. Según las bulas alejandrinas que les vengo compartiendo, todos los territorios que vemos en rojo pasaron a ser de la corona española. Todos los territorios que vemos en azul, de la colonia portuguesa. Entonces, no, salte de la clase. Entonces, pues tenemos evidentemente, pues que son grandes extensiones de tierra y que son tierras que lógicamente no estaban desocupadas del todo. Sin embargo, para la percepción del siglo XV, todas las personas que aquí habitaban, al no compartir el nivel de civilización que consideraban tener en el mundo cristiano europeo, pues no fueron considerados plenamente como humanos, por lo menos no en un aspecto jurídico, de tal forma que no se importó su posesión ancestral de esas tierras y simplemente pasamos a ser una colonia, ¿no? Como bien sabemos el caso de nuestro país, pues que en ese momento fue la Nueva España, que no solamente fue México, como pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Abarca básicamente
la totalidad de lo que es América, así como otras islas en pues, lo que hoy sabemos que es Filipinas y no todo el océano, ¿no? Este no es el único caso. Algunos siglos después, vemos el surgimiento o el crecimiento del imperialismo británico. Y Gran Bretaña tomó grandes extensiones de tierra al norte de América, lo que son las 13 colonias que después, al independizarse, se convierten en los Estados Unidos de América, así como numerosas islas, incluyendo la gran mayoría de lo que es Oceanía. Entonces vemos que pues que no solamente es algo que pasó solamente entre las coronas católicas de Portugal, de Portugal y de España, sino que fue una situación generalizada posteriormente entre las potencias de Europa. Véase, algunos años después de eso, tenemos el caso pues, del británico, y mucho después todavía, es decir, todavía el siglo pasado, tenemos un caso similar en lo que es África. De la mismo modo que pasó en el siglo XV, en el siglo XVI y en el XVII, donde las potencias europeas se repartieron básicamente la totalidad del globo terráqueo, y todavía después de haber sucedido las independencias nacionales de los países de América, de países en Asia, en un ejercicio similar, hubo una repartición de los territorios de África. Esta imagen que vemos en pantalla es África en 1880. Los círculos, lo que está pintado, son núcleos de población, principalmente de estados, principalmente de estados surgidos en África, de nativos africanos. Sin embargo, para 1910, 30 años después, la totalidad del territorio africano, cerca del 90%, estaba repartido entre las potencias europeas. En una reunión que se llevó a cabo en Berlín, 14 potencias, cabe destacar que ninguna de ellas africana, se repartieron los territorios de África con el fin de colonizarlos y llevar la civilización. Obviamente en esto, pues como menciono, no estaban presentes ningún soberano africano, no fueron tomados en cuenta y sencillamente pues se implementó el colonialismo, ¿no? Y bueno, todo este es el preámbulo para ponernos en el contexto del tema del imperialismo y de las colonias que han surgido en el mundo. Ahora bien, tomando en consideración estas situaciones, que por supuesto a lo largo de los años provocaron movimientos armados, guerras, insurgencias, revoluciones, y digo, para no irnos muy lejos, pues tenemos el caso de la independencia de México, que bien conocemos, el caso de la independencia de las 13 colonias, hoy los Estados Unidos de América, y en numerosos países ha habido protestas tanto pacíficas como violentas. Y todo esto en la búsqueda de distintos pueblos a encontrar su madurez política y la libertad de decidir cómo querían vivir. Veamos el caso, por ejemplo, en el caso de México, el origen de la independencia no fue precisamente pues, para que México se convirtiera como una nación-estado como la conocemos hoy en día. De hecho, el primer intento que surge con Miguel Hidalgo no venía encaminado a independizarse de España. El primer movimiento independentista en México era para desconocer la corona invasora de los franceses que habían conquistado España. Y ya sobre la marcha estuvo evolucionando y finalmente termina
cuando surge el primer imperio mexicano. Ya posteriormente se convierte en la república que conocemos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, los colonos los colonos de las 13 colonias consideran injusto el trato que reciben de los ingleses, cuestión que los lleva a manifestarse de distintas maneras, y cuando finalmente se vuelve insostenible, pues la famosa fiesta del té, en la cual en manera de protesta saquean los barcos, tiran el té al mar, y a partir de eso se da la independencia de los Estados Unidos, que finalmente desemboca en la creación de los Estados Unidos de América. Y bueno, razones ha habido muchas, y ahora ha habido muchas, pero en general lo que se ha buscado en todas ellas es los pueblos tratando de encontrar la forma de gobernarse mejor. Pueblos que no sienten una identidad con el gobierno, con el Estado que los gobierna. Y esto, evidentemente, no puede ser ignorado por el derecho internacional, en el sentido de que vemos que el sistema jurídico internacional, el sistema de las Naciones Unidas y su antecesor, pues surge con la idea de preservar la paz. Y como ya se vio por una experiencia después de la Primera Guerra Mundial, una paz que está basada en la opresión o en la limitación de derechos de ciertos grupos poblacionales, pues evidentemente pues no va a perdurar, porque mientras haya inconformes, va a haber un momento en que la inconformidad sea tal que se dé una ruptura de la paz, como lo vemos en la Segunda Guerra Mundial que siguió a la Primera y evidentemente fue provocada por lo impuesto en el Tratado de Versalles. Entonces, pues procurando esto, pues el derecho internacional y el sistema internacional, pues tuvo que tomar manos en el asunto, en estudiar el tema y pues garantizar, por lo menos en lo jurídico, que se respetaran los derechos de los distintos pueblos en la orbe. Entonces, sobre esto, también debemos ver otro antecedente, el concepto de la soberanía. Y entender que en un principio, cuando surge la soberanía, allá por el siglo XVII, no surge en torno a como la concebimos hoy en día y encontramos en nuestra Constitución, que nos dice que la soberanía radica en el pueblo. En ese momento no era así. La soberanía viene de la palabra soberano. Y la soberanía es el poder que tenía el soberano de decidir el futuro político, religioso, económico de su reino. Y todo surge por una cuestión religiosa. Años después, a partir de estas guerras de independencia que les comento, a partir de que se desenmascara lo injusto del sistema colonial e imperialista en África, en Asia, en América, pues esto va evidenciando que la soberanía no debe caer o recaer solamente en el soberano, no debe recaer en el soberano. Porque el soberano, como se demostró en Estados Unidos, no significa que de hecho ejerza un poder vinculativo a la identidad del pueblo que gobierna. Es decir, el rey de Inglaterra era soberano de los Estados Unidos y no por eso representaba los intereses de Estados Unidos. El rey de España era soberano de la Nueva España, todo el territorio que vimos ahora en la imagen, y no por eso representaba los intereses de México, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de Bolivia y todos los países que conformaban. Entonces, el zar ruso, como monarca absoluto, ejercía la soberanía de todo el vasto territorio del imperio ruso. Y no significa que representara a todos ellos. Y ya vemos las consecuencias de ellos, movimientos que llevan a grandes cambios, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, evoluciona a lo largo de las décadas y conforme va evolucionando y madurando el sistema internacional, la idea de la soberanía. Y nos damos cuenta entonces que la soberanía no debe recaer en el soberano. La soberanía debe recaer en el Estado.
¿Y quién es el Estado? Pues bueno, distinto a como lo era antes, en la Edad Media y demás, no es solamente el monarca. El Estado lo conforma el pueblo constituido en un territorio y que elige, de algún modo, elige a quien va a ser su gobierno. Y por consiguiente, con esos tres elementos se conforma un Estado. Entonces, para que haya un gobierno, tiene que haber un pueblo. Entonces, la soberanía viene desde la base, es decir, la soberanía recae en el pueblo, así como lo dice nuestra Constitución, así como lo dice la Constitución de los Estados Unidos, cuando empieza con We the people of the United States. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, queremos, y ya te da toda la lista de lo que quiere y lo que constituye y crea su país. Entonces, conforme va creando va evolucionando esas ideas, pues se van plasmando en distintos documentos. Entonces, básicamente en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, después de las revoluciones clásicas, empieza a madurar la idea de una soberanía popular hacia el interior de los estados nacionales, es decir, una soberanía del pueblo. Entonces, tenemos el origen de los conceptos o el concepto de la autodeterminación, allá a finales del siglo XIX, y es unos conceptos, por ejemplo, que adopta el marxismo, cuyos ideólogos apoyaban el derecho de las naciones a emanciparse, especialmente en los casos donde eran oprimidos por monarquías absolutas. Ojo que, no obstante eso, pues bajo este mismo argumento de que el pueblo debía liberarse, pues también se cometieron lo contrario de lo que se pretendía, lo que debería ser. Es decir, naciones, veamos el caso de la Unión Soviética, intervenían en pequeñas naciones bajo el argumento de garantizar la autodeterminación de los pueblos de esas naciones. Veas el caso muy actual, o sea, así como fue en ese momento, hace más de 100 años, de qué es lo que está pasando con Rusia y con Ucrania. O sea, Rusia, bajo el argumento de que se respete la autodeterminación de los grupos prorrusos de Ucrania, comete una intervención militar, lo cual cae en otro supuesto del derecho internacional y acredita una cuestión ilícita internacionalmente. Y esto es el tratado, el pacto de Brand-Kellogg, o lo que viene siendo el tratado de repudio a la guerra, ¿no? Entonces, al ellos incurrir en una guerra, pues está violentando otro principio sólido del derecho internacional. Pero bueno, en el caso de Estados Unidos, pues tenemos al presidente Wilson, quien en sus 14 puntos dice una de las frases famosas que hasta el día de hoy se siguen utilizando, que es América para los americanos, ¿no? Y todo pues bajo una visión pues de no intervencionismo y probablemente irónicamente, probablemente de una forma irónica, como en la historia hemos visto que ha actuado este país. Sin embargo, pues manejaba ya un concepto de que es el pueblo de América el que debe decidir cómo quiere vivir, gobernarse y demás. Entonces, todos estos principios, este concepto que va evolucionando, que tanto los marxistas como los Estados Unidos con Wilson, pues van floreciendo, se van estudiando y se les va dando distintas ópticas, pero pues todas ellas pues encaminadas a que es el pueblo el que debe decidir cómo quiere vivir, cómo quiere desarrollarse, cómo quiere gobernarse, ¿no? Es decir, ya no la clase gobernante, ya no el soberano, ya no el rey o el presidente, sino el pueblo. Entonces, bajo esas ideas, pues florecen. ¿Sí? ¿Alguien habló? Muy bien. Florecen sentimientos nacionalistas en distintos grupos internos de distintos estados constituidos en ese momento. Grupos que, a pesar de ser parte de un país, no se identificaban como de ese país. Para ver un ejemplo también actual, pues veas el caso de España. Como sabemos, España como nación tiene 5 siglos y es la unión de distintos reinos y distintas comunidades.
Entonces, más allá de la nacionalidad española, hay un vínculo de los vascos al País Vasco, de los distintos habitantes de las distintas regiones, ¿no? Y un caso muy claro que se ve es el tema de Cataluña, donde los catalanes incluso hablan su propio idioma. Y que a raíz de un sentimiento independentista, pues hemos visto una serie de movimientos que casi llevan a la independencia de este país. Veas el caso de Escocia con Inglaterra por salir de Gran Bretaña, el llamado Brexit que sucedió hace algunos años. Entonces, pues bueno, todo esto empieza a florecer a partir del final del siglo XIX, durante el siglo XX, y lo vemos alrededor de todo el mundo de distintos grupos. Veas el caso de los Estados Unidos, donde al ser una auténtica federación, pues está conformado de distintos estados con distintas historias, con distintas características y que están integrados en un solo país. Veas el caso de Canadá, donde, por ejemplo, Quebec incluso habla francés y tiene un sistema político distinto y un sistema jurídico distinto al resto de su país. Entonces, pues bueno, vemos que esto está pasando en el mundo durante el siglo XX. Y por supuesto que estos sentimientos y por supuesto que esas doctrinas pues son recogidas y son plasmadas en instrumentos jurídicos del derecho internacional. Y bueno, a pesar de que la declaración, y como mencioné en un principio, que es un derecho humano, y ahorita lo vamos a profundizar más, y a pesar de que propiamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos no menciona directamente el derecho a la libre determinación de los pueblos, este sí aparece en la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1 y 2, aparece en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 en su artículo 1, y que nos dice que los pueblos tienen el derecho a establecer libremente su condición política y desarrollo económico, social y cultural. Es decir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual está ratificado por 173 países. Y si recordamos, por ejemplo, el caso de mexicano, nuestra Constitución, pues veremos que esto lo eleva, al estar ratificado por México, al grado de ley. Y bueno, todos estos textos que menciono decretan la libre determinación de los pueblos como un derecho universal y no solo como una pretensión política. Entonces, como les mencionaba, la Carta de las Naciones Unidas plasma este principio, es decir, en 1945, cuando surge la ONU, y de forma tanto enunciativa como general, y tanto en su artículo 1 como en el 55, que la letra del artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas nos dice, entre los objetivos de esta organización está fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. En su artículo 55 te dice que con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la organización promoverá niveles de vida más elevados, la solución de problemas internacionales de carácter económico, y bueno, te va mencionando, ¿no? Pero pues ya te está mencionando desde ahí el tema de la libre determinación de los pueblos. Incluso ese artículo, como la última fracción, te menciona el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. Repito, esto es parte de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, ya en 1945, pues ya queda plasmado, ¿no? Y por eso, el sistema internacional actual, las Naciones Unidas, pues se basa sobre este principio. O sea, las Naciones Unidas no es la unión de países, propiamente. No es la unión de los presidentes de los países. Las Naciones Unidas es la unión
de los pueblos del mundo. Y se entiende que hay un sistema electoral en cada país, o hay un sistema para acceder al poder en cada país, y se entiende que los representantes diplomáticos, los representantes políticos de cada uno de los países, de algún modo fueron electos y de algún modo representan la voluntad de sus pueblos. Y por eso son los que tienen asegurada o quienes aseguran la conducción de la vida económica, política y pública de los países. Sin embargo, si en algún momento esto no es de esa manera, existe esta disposición y existe este mecanismo que permite que los pueblos puedan cambiar a su representante. O, si les conviene de ese modo, puedan crear su propia nación. Y bueno, posteriormente, y siguiendo, pues que esto genera evidentemente a partir de la Segunda Guerra Mundial un proceso de descolonización y lleva a que las colonias que aún existían en África y en Asia, pues vayan logrando cada vez su independencia, luchando por ella. Y este proceso finalmente se consagra ya en lo particular en una resolución de las Naciones Unidas, de la Asamblea General. Esta es la resolución 1514 que se da en 1960 y misma que en su artículo segundo dice: todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación y por virtud de dicho derecho pueden determinar libremente su régimen político, económico, social y cultural. Así, a partir de esta resolución, los pueblos que estuvieran bajo dominio colonial o fueran invadidos militarmente por una potencia extranjera podían elegir ser independientes y soberanos, unirse libremente a un estado ya establecido o ser parte del estado establecido. Esto aplica exactamente de la misma forma en un estado federal. Veas el caso de Estados Unidos o el caso de México. Cada uno de los estados es soberano, como lo hemos visto. Baja California es un estado libre y soberano y cada uno de los 32 entidades federativas. En ese sentido, de manera voluntaria se decidió en su momento, por lo menos, eso es lo que representa, debería representar un pacto federal, unirse a una federación, libremente. Sin embargo, por lo mismo, pudiera ser considerado, si el pueblo de ese estado lo decide así, independiente y soberano. Pero esto no debe depender del ente mayor, sino que debe depender del grupo poblacional que así lo decida. Obviamente, a pesar de estar plasmado, a pesar de estar ratificado por tantos países, pues ya en la práctica vemos que es complicado, ¿no? Sencillamente, pues veas el caso de Ucrania que está viviendo, el caso de Crimea hace algunos años, véase lo que está pasando actualmente en Cataluña, véase lo que está pasando en Escocia, véase lo que está pasando en Quebec, que también tuvo un movimiento en su momento, y es luchas completamente válidas, completamente legales y completamente en pro de lo que representan los principios internacionales. Sin embargo, entra aquí una discrepancia, entra aquí una cuestión que entra a la discrecionalidad pues del público y también de los tomadores de decisiones. Y es que así como existe el derecho a la libre determinación de estos pueblos, pues también por otra parte las naciones defienden su derecho a la soberanía y su derecho a la protección de su territorio nacional. Entonces, así como hay quienes buscan su propio destino político, pues va a haber otros que van a decir, no, espérame, tu territorio históricamente ha sido de esta nación y por consiguiente esta posible división pues va a afectar a nuestra nación. Veas el caso, pues España, el gobierno central de España se opone a que Cataluña se convierta en una nación por sí misma. Para mí, para Luis. Esta idea pues sigue
estudiándose, sigue profundizándose en el seno de la ONU, y su Asamblea General nuevamente en 1970, 10 años después, mediante otra nueva resolución, la 2625, profundiza en este principio de derecho internacional. En esta resolución, que precisamente se nombra sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre estados, dice: ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar total o parcialmente la integridad territorial de estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos, y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente de la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color. Esto es bien importante, porque véanse que hay una aparente contradicción donde dice que no se va a justificar entonces que se quiebre un Estado que es democrático. Entonces ahí entra ya el debate que continúa a través de las décadas, y es mediante el cual, pues así como hay quienes buscan una independencia, otros se oponen en el sentido que bajo estas resoluciones, y lo pudiera aplicar, por ejemplo, en el caso de España, si su nación tiene un gobierno democrático que fue electo por mayoría, entonces representa a la totalidad de los españoles. Y si bien en Cataluña existe un sentimiento nacionalista de la nación de Cataluña, y la población de Cataluña pudiera estar a favor de ejercer su derecho a autodeterminación e independizarse, crear su propio país, pero el contraargumento de España en este caso estaría basado en esta contradicción que existe en 1970, y es que así como el pueblo tiene derecho a elegirse, a elegir cómo quiere vivir, el pueblo de España ya eligió en su momento este gobierno que abarca la totalidad del país, y bajo ese argumento se opondrían. Entonces, pues aparentemente es una contradicción, ¿no? Y bajo esa contradicción, ante esa confusión que existe entre ambas resoluciones, pues es que se han basado muchos países en intentar no permitir pues que se logren las decisiones de ciertos territorios, para evitar precisamente que se quebrante el territorio nacional de estados elegidos democráticamente y que representan la libre determinación del pueblo. Y bueno, pues ya para ir cerrando un poquito con esta parte del tema, y en resumen, el derecho a la autodeterminación es el derecho de los pueblos a elegir libremente su organización política. Es un derecho que se ejerce de forma interna y pues no debemos perder de vista que el hecho de que un gobierno sea democrático y que en su momento haya sido electo bajo un ejercicio de democracia, un ejercicio que demuestre que se dio la libre determinación del pueblo para gobernarse de esa manera, no debe significar forzosamente que siempre tenga que ser así. Porque somos humanos. Y así como es humano cambiar de opinión, y así como puedes cambiar tus hábitos alimenticios, y así como puedes cambiar tu forma de vivir, cambiar tu oficio y demás, pues exactamente lo mismo sucede según los principios del derecho internacional de los derechos humanos con el derecho a cómo queremos vivir políticamente. En el sentido que así como en el caso de México, ¿no? Cuando México se independiza en un origen, pasa a ser un imperio, con Agustín de Iturbide como emperador. Después se transforma en una república.
Y de igual manera sucede, pues en algo más sencillo, pues por ejemplo, en quién nos gobierna, ¿no? Podemos votar por un partido determinado, pero si no nos gusta, a los 3 años podemos votar por otro partido, y así sucesivamente. Sin embargo, pues el tema electoral, pues lo vemos que está sujeto a las leyes del país determinado. Pero incluso podemos ser más drásticos y determinar que una ley, como lo saben los estudiantes de Derecho, el derecho puede ser positivo y no por eso ser natural. Podemos tener leyes que no funcionen y sea necesario pues una ruptura total del sistema jurídico que existe, ¿no? Si bien tenemos una tendencia, tenemos candados que llevan a que las leyes sean cada vez más justas, pues se puede dar el caso, ¿no? Yo sencillamente véase la Revolución Mexicana, que finalmente conlleva que se surja una nueva constitución y que se replantee todo el sistema jurídico y político de nuestro país en 1917. Un borrón y cuenta nueva, una creación de un nuevo país en el mismo territorio. Y se vale que el pueblo decida cómo quiere vivir. Entonces, bajo este argumento, pues es que pues han surgido numerosos movimientos, numerosos debates y numerosas ideas. Y no deja por eso de ser un tema complicado, y tan lo es complicado que bajo el cobijo y bajo el usar de distintas maneras argumentos y principios de derecho internacional, pues hay dos bandos actualmente enfrentados en una guerra directamente, y pues ambos argumentos pueden estar ligados al derecho internacional. Y bueno, así ambos argumentos entre la autodeterminación de los pueblos, la protección de la soberanía, pues ninguno de ellos pues, puede más que el condenar la guerra como un instrumento de derecho internacional, que ese es un principio así fundatorio de todo lo demás. Pero a lo que voy con eso es que es un tema complejo y que no hay una respuesta clara respecto a si basta un sistema democrático para que el pueblo se manifieste, o si aún en un sistema democrático existe la posibilidad de que el pueblo decida salir de ese sistema y crear su propio ente. Es decir, veas el caso de México. Y ya vamos llevándolo a lo local para finalmente terminar el caso Tijuana, como dice el nombre de la conferencia. En el caso de México, somos una federación, por lo menos como lo plasma la Constitución y en argumento. Entonces, como una federación que somos la unión de 32 estados soberanos que se unen en una federación, en un ente mayor. Entonces, siendo así como voluntariamente cada uno de los 32 estados conformaron lo que hoy conocemos como México, en teoría también pudieran decidir ya no ser parte de México. Así como en algún momento lo hizo Chiapas, como en algún momento lo hizo Oaxaca, pudiera serlo uno de los estados. Sin embargo, no van a encontrar ni en la Constitución, ni en las leyes federales, ni mucho menos locales, un procedimiento mediante el cual un estado, una entidad federativa, pudiera salir del pacto federal y convertirse en un país independiente. Probablemente recordarán algunos de ustedes la página que anduvo circulando hace algunos años, que de hecho sigue todavía por ahí, que es la de la República de Baja California, que era una idea de que Baja California fuera un país independiente. Seguramente muchos lo hemos escuchado y habrá quienes no lo consideren algo descabellado. Sin embargo, no hay un procedimiento legal. No obstante ello, vemos que sí es un derecho humano y un principio internacional consagrado. Entonces, ¿qué pasaría si el pueblo de Baja California decidiera crear de su estado un país independiente y auténticamente soberano que no dependiera de los Estados Unidos mexicanos?
pues nos dice el derecho internacional que sí se puede. Vemos que hay tratados internacionales al respecto, pero pues nuestra Constitución nos da un procedimiento. Entonces, ¿cuál debe ser el procedimiento a seguir para lograr esta independencia de Baja California? ¿Cómo se pudiera lograr? Pues tendría que ser un procedimiento. Digo, pensándolo por una lógica así rápido, pues seguramente mediante el Senado, ¿no? Finalmente el senador representa al Estado. Pero en el Senado pues debería crearse un mecanismo si hubiera la petición, pero pues es un tema que no está explorado. Sin embargo, pues viendo el derecho internacional, es algo que es posible. Pero ¿qué pasa entonces si en México la mayoría en el legislativo dice no, no se va a hacer porque nuestro sistema es democrático y porque hay una constitución y porque hay una ley electoral? O sea, puedes elegir a tu gobernador, pero no puedes elegir independizarte. O, pues si vemos las revoluciones, muchas revoluciones han sido justas y han llevado a gobiernos más justos que las dictaduras anteriores. Y sin embargo, las revoluciones, por supuesto que no están reguladas. Simplemente la Revolución Mexicana no hubiera sucedido si hubiera sido legal, porque en la Constitución de 1857 no existía ningún artículo que permitiera que el pueblo se levantara en armas. Entonces, la Revolución Mexicana fue ilegal, pero fue un movimiento de manifestación social del pueblo mexicano que llevó a un nuevo ordenamiento jurídico. Entonces, pues bueno, esa es la reflexión con la que quiero terminar esta parte. Y ya llevarlo ahora sí que meramente a lo local, como se los vengo prometiendo. El tema que nos ocupa actualmente, pues es el de la municipalización de la zona este de Tijuana. Y bueno, si bien, pues no estamos hablando de la creación de un estado, de una nación propiamente, sino simplemente de la creación de un municipio, cuestión que es de lo más común y cuestión, pues que sucede habitualmente en nuestro país. Sí, sencillamente el año pasado tenemos la creación de un nuevo municipio aquí en Baja California, San Felipe. El antepasado tenemos la creación de otro municipio, San Quintín. Y hace 30 años la creación del quinto municipio, que es Playas de Rosarito. En Sinaloa se crearon 2 municipios nuevos el año pasado. En Quintana Roo se crearon 2 municipios nuevos, que es Bacalar y Tulum. En Guerrero se crearon 4 municipios nuevos. Todo esto en los últimos 5 años. Y si nos vamos más atrás, pues vamos a ver que ha habido una constante creación de municipios, lo cual obedece pues, la creación poblacional, el crecimiento económico y las necesidades particulares de cada una de estas regiones. Ahora bien, a pesar de ser algo habitual y de estar considerado tanto en nuestro ordenamiento jurídico, tanto federal como local, en todos sus niveles, y estar ya regulado el procedimiento para cada uno de los estados para crear nuevos municipios, así como también está legislado también el procedimiento para crear nuevos estados, pero no nuevos países, pero sí nuevos estados, como el caso de Baja California o Quintana Roo, que fueron estados que se crearon en las últimas décadas. A pesar de eso, pues yo quiero hacer este símil al derecho internacional porque considero que el hecho de que esté regulado, que hay un mecanismo para crear municipios y estados dentro de nuestra federación, obedece a un principio internacional. Y evidentemente que cuando México, cuando surge en esta nueva etapa, con la Constitución de 1917, y si lo llevamos a como empecé la plática, va de la mano a cuando se están dando esos importantes movimientos de descolonización en el resto del mundo, y esa tendencia hacia la independencia de los países, pues así como cobijó la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, los principios de la justicia social con el artículo 123 y el derecho al trabajo, o el tema de la libertad y del desarrollo ejidal de los campesinos por medio del ejido, pues también consagró cuestiones como la democracia, pues los 3 pilares de la revolución, y también aprendiendo de la experiencia que se dio en México del intervencionismo extranjero, pues se volvió una política de Estado el no intervencionismo.
Como podemos ver con la doctrina Estrada y después la doctrina Díaz Ordaz, México no interviene en asuntos extranjeros. No va a opinar, nunca va a hacer una opinión, bueno, por lo menos siguiendo esta tendencia, que pudiera cambiar, de que nuestro presidente, nuestro canciller, opine sobre la legitimidad o no de un país determinado. Porque esa es la postura que tenemos, siguiendo la doctrina Estrada y la doctrina Díaz Ordaz. Y entonces, en razón de que México sufrió varias intervenciones extranjeras en el siglo XIX. Entonces, esto mismo que aplicamos hacia el exterior, pues sería ilógico que no lo aplicamos hacia el interior. De tal modo que el artículo 115 de la Constitución, el cual nos habla de cómo se integra la federación, o sea, los estados y los municipios, pues nos habla de la soberanía de los estados y nos habla de la libertad que tienen estos de adoptar su régimen interior. Y la letra del artículo 115 nos dice: los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las bases siguientes. Y bueno, nos habla cómo se va a gobernar el municipio, nos habla de cómo van a funcionar las elecciones, y bueno, nos da ciertos principios básicos, pero permite que dentro de estos principios básicos, el Estado se pueda desarrollar a su manera, y que el municipio, como bien lo dice, es el municipio libre y autónomo. Y también el 115 más adelante, que vamos a entrar al análisis constitucional, nos dice que existe tal cosa como lo es la coordinación municipal. Varios municipios se pueden coordinar para desarrollar la región donde se encuentran y pues, con sus propias características, ¿no? Tal es el caso de que si vamos, por ejemplo, a Oaxaca capital, vemos que como municipio no está integrado por delegaciones, como es el caso de Tijuana, está integrado por agencias municipales. Y cada agencia municipal es electa de manera independiente del municipio. Y como este caso tenemos, podemos encontrar muchos más en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, donde se rigen bajo ciertos usos y costumbres indígenas y que permiten pues un esquema político completamente distinto al que estamos adecuados en los municipios que conocemos, por nosotros de Baja California. Y bueno, siguiendo con el caso de Baja California, que es el que nos ocupa y nos interesa, usando pues esta libertad que cuenta el mismo Estado en su constitución política del Estado de Baja California, vamos a encontrar pues a grandes rasgos cómo va a estar integrado, cómo van a ser las dependencias, todo esto, y entre ello, en sus transitorios, que son cuando se crea el Estado de Baja California, en el artículo 12, encontramos que los municipios que existen o que serán son las que en ese momento eran las delegaciones territoriales, que son Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada. Y dice que para la creación o desaparición de municipios habrá que ver la ley reglamentaria al respecto. Esta ley reglamentaria, por supuesto que existe, y se llama la Ley del Régimen Municipal. La Ley del Régimen Municipal, en su artículo 26, nos dice cuáles son los municipios. En su momento eran 4 municipios, como ya comentamos. Posteriormente será un quinto, un sexto, un séptimo, y actualmente el proceso en que se encuentra el Congreso del Estado desembocará en que se cree un 8º municipio. Este artículo 27 nos dice a la letra de la creación o supresión de municipios. Para la creación o supresión de un municipio, el Congreso del Estado procederá de la siguiente forma. Primero, el procedimiento se iniciará
mediante solicitud expresa de los ciudadanos vecinos de la demarcación territorial que se proponga para conformar o suprimir un municipio. Esta cuestión pues va de la mano con el tema de la autodeterminación, pero no te está diciendo que solamente, pues así que por votación y golpe de mazo se hace el municipio. Te está diciendo que para empezar, esta iniciativa originalmente se previó que viniera de un grupo de vecinos del pueblo, de la zona, que quiere convertirse en un municipio. Así como en el caso internacional, un grupo de personas desea convertirse en un país, exactamente lo mismo, o un estado, es lo mismo. Sin embargo, pues vemos que es ambiguo, que un grupo de vecinos es de dónde a dónde, ¿no? Entonces, al respecto, en 2020 se reformó esta ley a propósito de lograr la municipalización de San Felipe de una forma más sencilla, e incluyen, o bien, por los diputados, el gobernador o los ayuntamientos, entendiendo que los diputados son los representantes del pueblo y los ayuntamientos, a su vez, no habla del alcalde, habla del ayuntamiento, que es la unión de todos, del cabildo, es decir, los regidores, que a su vez representan al pueblo. Entonces, en ese caso, todos ellos pueden presentar la iniciativa. No significa que como lo presente el alcalde, digo, el ayuntamiento, el gobernador, el diputado, pues que se va a hacer sin considerar a las personas. Eso solamente es el inicio, lo que activa el mecanismo. Ya que lo presenta esa iniciativa, que es de manera libre, como se puede ver, en este caso, el que nos ocupa actualmente, lo presenta una diputada, la diputada Araceli Geraldo, quien precisamente es diputada por un distrito que abarca la zona este de la ciudad. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del Rosarito, fue por un grupo de vecinos, encabezado por empresarios del actual municipio de Playas de Rosarito, pero bien también pudiera ser de cualquiera de estos medios, ¿no? Lo importante pues es lo que sigue, o sea, una vez que se presenta la iniciativa de, oye, hay inquietud de que queremos crear un municipio. Ya que se llega a esa inquietud, se siguen ciertos pasos. Básicamente son 4 pasos, ¿no? Lo dice el artículo 27. Primero que nada, el Congreso del Estado conformará una comisión de diputados encargada de revisar la autenticidad y los contenidos de la documentación presentada. Solicitará los dictámenes de viabilidad correspondientes y con base en los mismos aprobará o desechará la solicitud planteada, debiendo en todo caso fundar y motivar su resolución. Entonces va a revisar las firmas que se juntaron, la iniciativa, por qué está exponiendo que es necesario, quiénes quieren, por qué quieren, y ver que es auténtico. Si lo es, esta comisión pues, le da entrada y va a pedirle a las autoridades técnicas correspondientes que determine la viabilidad. ¿Qué es esto? Si económicamente se puede, si territorialmente se puede, si geográficamente se puede. En caso que eso sea favorable, que los expertos digan, ¿sabes qué? Sí se puede crear un municipio y este municipio debe abarcar de tal a tal lugar y con estas personas, este número de personas. Entonces es supuesto que se ve que si es procedente, sigue el siguiente punto. Y es que se procederá a realizar el plebiscito correspondiente dentro de la demarcación territorial que se proponga para conformar o suprimir un municipio conforme a la ley de la materia. Entonces vemos nuevamente el principio de la autodeterminación de los pueblos. ¿Quién va a decidir si quiere o no convertirse en un municipio? Pues obviamente las personas que viven en esa zona, los vecinos, los habitantes, el pueblo del que se pretende se convierta en un municipio. Entonces se vuelve a hacer el plebiscito, hay una votación. Así como en su momento también en Cataluña hubo una votación, así como en Escocia una votación, así como en Quebec una votación, que en esos casos no se logró la mayoría y no se creó un nuevo estado. Así pasó aquí en San Quintín, San Felipe, y sí se logró la mayoría en ese plebiscito y se logró un nuevo municipio. En este caso, pues pasaría exactamente lo mismo. Una vez que las autoridades técnicas determinen de dónde a dónde debe ser
este nuevo municipio viable, las personas que ahí habitan tendrán que ir a votar a las urnas si sí quieren convertirse en un nuevo municipio, en el 8º municipio de Baja California, o si prefieren seguir siendo parte de Tijuana. En caso que sea aprobatorio el plebiscito, se le va a pedir la opinión fundada a los ayuntamientos afectados, que puede ser 1, 2, 3, los que estén alrededor del municipio, ¿no? A los cuales se les va a quitar un pedazo de territorio. En este caso solamente sería, cuando lo presenta la iniciativa, en el caso de Tijuana. El ayuntamiento de Tijuana, o su cabildo, tendría que discutir y dar su opinión mediante el voto de sus regidores respecto a la conveniencia de la creación o supresión que se propone, lo cual deberán remitir dentro de 30 días hábiles. Si no hacen la respuesta, se tiene que dar una afirmativa fija. Ya que se hace esto, el Congreso va a aprobar la creación del municipio y una vez que lo apruebe el Congreso del Estado va a designar a propuesta del gobernador el Consejo Municipal Fundacional, que fungirá hasta en tanto se realicen las elecciones ordinarias correspondientes, decretando las provisiones necesarias para la transferencia del patrimonio correspondiente. Y entonces, en atención a lo anterior, la creación de un nuevo municipio, ya sea que surja de la decisión de otro, que evidentemente así va a ser, es constitucional, es un derecho humano, es un principio de derecho internacional y es incluso el caso que existe un procedimiento en la Constitución del Estado y en la Ley de Régimen Municipal que lo hace posible y legal. Y así como es aquí, pues en cada uno de los 32 estados del país existen procedimientos similares que permiten que se creen nuevos municipios. Veas un caso muy notorio, pues la Ciudad de México. La Ciudad de México ahora es una entidad federativa y las que eran sus 16 delegaciones hoy son 16 alcaldías, que son electas por separado. O sea, son 16 municipios que integran la Ciudad de México. Y con base al 115 constitucional se coordinan y trabajan en conjunto, pero cada uno con su libertad. Entonces es el caso de Guadalajara. En Guadalajara, aunque si nos vamos a Guadalajara, la realidad es que vamos a una metrópoli que está compuesta por 4 municipios. Guadalajara, Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque, ¿no? Cada uno de ellos, si bien no fueron creados mediante un mecanismo como este, pero por su crecimiento quedaron inmersos en una sola metrópoli y en gala al 115 constitucional y sus mecanismos estatales se coordinan en la medida que cada uno de ellos quiere por medio de sus cabildos para sacar adelante las problemáticas que aquejan a su región. Y bueno, pues en conclusión, ya para terminar y darles la palabra y que os puedan preguntar todos que tengan dudas o cuestiones, pues ya vemos que el caso aquí de Tijuana, pues es algo que está pasando. Actualmente aquí en Tijuana ya se metió la iniciativa, lo votó el Congreso, ahorita está en el proceso que debe integrarse la comisión de diputados de distintos partidos, de distintos municipios seguramente, y esos diputados lo primero que van a hacer es pedir al gobierno del estado por medio de las dependencias técnicas correspondientes que le digan, sí es viable, de dónde a dónde es viable, cuánta población sería, y viendo que sí sea viable económica y económica poblacionalmente, pues ya procedería al hacerlo el plebiscito, ¿no? Que yo les adelanto, por lo que hemos estudiado, pues sí es algo viable, tanto económica como poblacionalmente. Básicamente, en población Tijuana, aunque INEGI dice que son 2 millones, entre la población flotante hay como 2.500.000. La mitad de la población vive en la zona este, entendiendo esta por el Boulevard Terán Terán hacia el este. En cuanto a prediales, la zona este recauda casi 3,000 millones de pesos, lo cual lo hace sostenible, ya que Tijuana tiene un presupuesto de egresos de 8,000 millones. Y sin embargo, el problema que conlleva a este sentimiento, a esta necesidad, porque hay grupos organizados pidiéndolo, es que pues no hay una atención a las problemáticas de la zona este. Y esto es, pues notoriamente podemos ver en el presupuesto de las delegaciones.
mientras que la delegación de la mesa tiene 53 millones, la delegación de la presa este tiene solo 21 millones. Sin embargo, la presa este tiene 3 veces más población que la mesa y mucho más territorio. Y a pesar de eso, pues ninguna de las dos cantidades es tan relevante en comparación a los 1,000 millones de pesos que tiene la Dirección de Obra Pública del municipio, que se administra de manera centralizada desde un palacio municipal que está en la esquina al oeste del municipio, pegado a la línea, ¿no? Entonces, pues ese es el malestar, ¿no? Y pues bueno, pues ya para concluir, recordando lo que hablamos del principio de autodeterminación, pues se habla, pues bueno, pues es lo que quiere el pueblo, ¿no? ¿Cuándo hay de autodeterminación o cuándo no? ¿Cuándo es válido el sentimiento de querer decidir algo distinto? Pues yo creo que ahí está mal planteado desacreditar la identidad de las personas, en el mismo sentido que aplica para cualquier preferencia personal y cualquier sentimiento de pertenencia que tengamos en cualquier índole de nuestras vidas. Y eso también eso es un derecho humano, a la libertad de elegir cómo queremos vivir. Y más aún, de decidir quién somos y cómo interactuamos con el mundo. Porque así como decidimos sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y nuestros pensamientos, pues también una parte de quién somos es nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía, el lugar donde decidimos vivir. Y así como decidimos que queremos migrar y vivir en una ciudad determinada, también podemos decidir la ciudad o el país donde decidimos asentarnos con nuestras familias y desarrollarnos, cómo queremos que sea gobernado, qué partido nos va a gobernar, cuál es la política pública que nos va a aplicar. Y también más allá podemos determinar si se llama de X o Y manera, si es un país grande o chiquito, si queremos que nuestra ciudad tenga 2 millones o solo 1 millón, si queremos 1 o 2 alcaldes, todo eso lo podemos decidir. Y está consagrado por los derechos humanos y los principios de derecho internacional. Y pues bueno, ahora sí que haciendo este análisis, pues esto está consagrado, como lo menciono, son luchas de décadas, de siglos en todo el mundo, y pues ahora sí que por respeto a los grandes movimientos que se han dado alrededor del mundo, pues hay que estar informados de ello, y cuando se da un ejercicio como el que se está dando en algo tan pequeño en comparación a los grandes países, algo en lo municipal, pues ser partícipes y decidir, informarnos cómo queremos vivir. Y bueno, hasta aquí mi plática. Ahora sí que los presentes, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, denme sus opiniones. Hola, maestro, buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy interesante esta plática. La verdad, yo creo que la centraría en la cuestión del sentimiento. El artículo 39, una de las razones por la cual yo decidí estudiar Derecho, fue que me enamoró mucho el artículo 39 y el artículo 40 de la Constitución, que habla precisamente de lo que usted nos hizo favor de compartir, ¿no? El hecho de elegir, que es el 39, y que dice a la letra, más o menos, que en todo momento podemos elegir, en cualquier momento podemos elegir, ¿no? Y el 40, que nos habla exactamente de cómo nos vamos a administrar. Pero yo creo que el hecho de la soberanía no está plenamente claro, porque hasta qué momento somos soberanos. Este es un pueblo que se está rigiendo por la cuestión de los sentimientos. En tocante a Tijuana, a mí me tocó la municipalización de Rosarito. Trabajaba yo en el municipio, en la sindicatura municipal, y precisamente esta municipalización se hizo, si mal no recuerdo, por los hoteleros, por un hotelero, creo que era el señor Torres, que fue nombrado como administrador. Entre ellos me tocó conocer a grandes personajes de Rosarito, donde pues, Rosarito recaudaba una gran cantidad del presupuesto del predial aquí en el municipio. Pero yo creo que esto se funda también en la cuestión del derecho humano, como usted precisamente lo comentó, ¿no?
El derecho humano, pues es el derecho a tener una vivienda, a tener un trabajo, el derecho a ser gobernado y que el ser gobernado no sea sinónimo de ser esclavizado, que eso también es también muy importante. Yo creo que al 39 lo que le falta es precisamente el proceso, el cómo lo vamos a hacer. Porque en la administración pasada me tocó ser subdelegado de Salvatierra, de la delegación de San Antonio de los Buenos, donde el presupuesto que teníamos nosotros era solamente 20 millones. Entonces, estamos bajo una situación de administración completamente en la calle, porque están muy mal administrados nuestros recursos. Yo creo, con temor a equivocarme, que tengo el derecho de exigir a la delegación de San Antonio de los Buenos, creo que tengo ese derecho de decirles, oye, ¿en qué te estás gastando mi dinero? Somos Tijuana geográficamente tiene una situación muy difícil porque todo el mundo quiere correr hacia los Estados Unidos y se quedan estancados aquí las personas que tienen derechos de vivir donde ellos quieren que vivan, ¿no? Creo que debemos de trabajar más que nada para concluir y dar la palabra a mis demás compañeros, que esta plática es una plática, no sé si fue su intención, y si no fue, pues así lo hizo, al menos conmigo, es en despertar la conciencia, despertar conciencias, ¿sí? Por otra parte, me tocó trabajar en la iglesia católica, en las comunidades eclesiales de base, donde decíamos, no es un movimiento de la iglesia, sino es una iglesia en movimiento. Es cruzar el evangelio contra las noticias, que es exactamente lo que está pasando. Entonces, me agradó, la verdad. Muchas gracias, maestra Silvia Botello. Creo que por ahí usted tuvo algo que ver con esta charla, pero pues ahora sí le dejo la palabra a los demás compañeros. Muchas gracias, maestro, y esperamos que esto se convierta en un taller. Ojalá se pudiera convertir en un taller. Creo que la UNIT, en lo que a mí me corresponde, le falta mucho, le falta bastante para que por medio de estos talleres nosotros podamos aportar un poquito más a la legislación, ¿sí? Muchas gracias. No, a ti por tus comentarios y no, definitivamente la idea es crear conciencia y estar informados de esto que está pasando. Una vez se activa el mecanismo mediante una iniciativa, en este caso una diputada, pues esto va a seguir. Y pues finalmente quienes van a decidir mediante el plebiscito, pues son personas que viven ahí, ¿no? Y pues qué bueno que te conectaste, tú tienes la experiencia pues directamente desde la delegación. Y incluso la mesa, que es la delegación que más dinero tiene, son 53 millones de pesos, que pues, realmente no alcanza para las necesidades de la zona. Y sin embargo hay 1,000 millones que se ejercen centralizadamente desde la DOYUM. Entonces, pues ¿cómo se ejercen esos 1,000 millones? Pues desde el Palacio. Y probablemente si el presidente municipal o el director de DOYUM vive en una zona determinada, pues ahí va a caer la mayoría del recurso. Entonces, pues eso es una parte de eso, ¿no? Así como en su momento, llevándolo a esta misma analogía, pues ¿cuál era el malestar de los americanos? Pues de que el rey vivía en otro continente, que en su vida se había parado en sus tierras. Entonces, ¿cómo iban a sentir las necesidades de ellos si no conocía el clima, la tierra, las enfermedades, los animales, nada de lo que había en América? Pues no, nosotros nos separamos y queremos un monarca que viva aquí donde estamos nosotros. Exactamente lo mismo. ¿Qué dice Cataluña? Oye, yo no quiero que mi rey esté en Madrid, yo creo que mi presidente esté aquí en Cataluña y que hable catalán y que la educación sea en catalán y no en español. Y se vale. Igual aquí, ¿qué dice la gente de la zona este? Pues que hay un palacio municipal que le quede relativamente cerca y no tengan que hacer 2 horas y media en transporte público para llegar al palacio municipal, ¿no? Que tengan un alcalde que viva cerca de donde viven, no como el caso actual donde todos y cada uno de los alcaldes que ha tenido Tijuana viven en la parte oeste, la parte vieja de la ciudad, y específicamente
la mayoría de ellos en un distrito determinado. Entonces, pues eso es lo que hace, pues, el sentimiento. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta por aquí o con confianza? ¿No? ¿Todo bien? Pues no es pregunta, profesor, pero Oiga. cuando se menciona que las personas de la zona este opinan o quieren hacer ese movimiento, yo en lo personal no creo que el hecho de tener un presidente municipal más cerca de la zona este vaya a hacer alguna diferencia. Porque como se dice, la mala administración viene desde hace mucho tiempo. Entonces, una administración que va comenzando no va a comenzar bien, creo yo. Entonces, desde mi punto de vista, no es conveniente la municipalización de la zona este. Okay. ¿Y qué propones? Bueno, más bien lo que se tiene que hacer es un esfuerzo concienzudo desde el municipio que existe ahorita para hacer los cambios necesarios en todas sus delegaciones, porque no es posible que veamos que, como usted dice, que la mesa tiene 50 millones de presupuesto y de todos modos tienen las mismas fallas que en la zona este. Digamos que podemos ver la cantidad de tráfico, la falta de infraestructura en la mesa, y es la misma falta de infraestructura en la zona este. O sea, yo creo que ahí más bien lo que se está peleando son los intereses monetarios. Ok. Bueno, pues sí, pero precisamente de eso se trata, ¿eh? Se vale que digas, no, yo estoy a favor, estoy en contra. Estoy a favor, estoy en contra. Finalmente, pues para eso por eso mismo así está contemplada la ley, de tal forma que hay un ejercicio en el cual todos participemos y finalmente el día que se determine para la votación, así como fue en San Felipe, en Quintín, podamos ir a decir si quiero o no quiero. Y ya si se gana el sí quiero, pues sí se hace. Y si no, pues no. Así como probablemente pues con el que nos gobierna, ¿no? O los que nos gobiernan. Fuimos y votamos. Probablemente no ganó el que queríamos, pero la mayoría decidió. Lo mismo va a pasar ahí, va a votar la mayoría del lugar del que se trate. Muy bien. Sí, eso es importante, ¿no? Que se decida por medio de la votación. Ahí el problema es pues que se hable con la verdad al momento de poner los pros y los contras. Así es. ¿Qué más? Carlos. Bueno, yo sí tengo una propuesta. En la comunidad donde tienen ustedes su casa aquí en La Esmeralda, cuando fueron las votaciones de Carlos Bustamante, yo invité a 4 de los aspirantes a una reunión. Y en esa reunión se firmó un pacto con los 4 de que iban a pavimentar 4 calles de aquí de la colonia. Y toda la colonia fuimos a pagar el predial. Y me quito el sombrero, no pertenezco a ningún partido, la verdad, no pertenezco a ningún partido, pero me quito el sombrero porque todos pagamos el predial. No se trata de municipalizar la zona este, oeste, norte o sur, sino mi propuesta sería más que nada las cuentas claras, que como comunidad tengamos un registro de que sí pagamos el predial y que realmente sí tenemos el derecho, pues, en este caso, a la pavimentación, porque ciertamente, como lo dijo el compañero, la verdad, mis respetos, dijo algo muy importante. O sea, no por el hecho de que recaudan más,
vayan a tener las mejores calles, porque no es así, honestamente no es así. Tenemos instrumentos como el ramo 33 y mucha gente piensa que nomás existe el ramo 33 y no, o sea, existen más ramos que el ramo 33. Somos, creo que, sin temor a equivocarme, maestro, somos el cuarto mercado más importante. Creo que está México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana. Y siendo el cuarto mercado más importante, no tenemos más que una sola barredora. En el caso, cuando estuve en la delegación de La Gloria, me tocó, y voy a decir su nombre, su apellido, el señor Santini, una de las personas, creo que inventaron la margarita aquí en Tijuana. El señor Santini estaba dispuesto, escúchenme bien, él estaba dispuesto a comprar una barredora, cuando una barredora vale casi 60,000 pesos. Se los pusimos al alcalde, a Arturo González, y Arturo González dijo, no, pues sí, véngase a su reino, ¿no? Pero el señor Santini decía, pero la barredora va a estar en comodato en La Gloria, o sea, no te la vas a llevar a la zona este, porque sale el dinero de La Gloria, ¿no? Entonces, mi propuesta sería que ya tenemos que empezar a participar como pueblo, ¿sí? Porque la soberanía no es exactamente como lo dijo usted atinadamente, no es del rey. La soberanía viene y radica del pueblo. Y la soberanía merece también una plena unión del pueblo, ¿no? O sea, por eso yo propongo eso y propongo que sigamos con estos talleres. O sea, están muy bien. O sea, un taller que tengamos un objetivo corto que nos invite a que la unión entre varios de los que estamos estudiando aquí, a lo mejor hay uno de mercadotecnia, uno de contabilidad, uno de X carrera, podamos, en base a una lluvia de ideas, poder llegar a una legislación más cómoda, ¿sí? Esa sería. Otra propuesta también es, por ejemplo, a mí se me había ocurrido, porque también trabajé en la CES, en el 87, hicimos un medidor en una sola colonia y demostramos que realmente podíamos bajar el consumo del agua, ¿sí? Así como usted lo comenta, maestro, yo creo que el problema de los recursos es un problema que lo estamos dejando solito y no lo estamos atacando, ¿no? Cuando se va el agua, pues yo a veces me baño con una cubeta y con una cubeta de agua nos bañamos dos. Entonces, creo honestamente, como dice el compañero atinadamente, no porque recauden más, van a tener las mejores calles, ¿no? O sea, yo estoy en contra también de esa situación, porque entonces estamos teniendo una alcaldesa que solamente va a gobernar para la zona este, y no va a gobernar para acá, para los que vivimos acá, por el lado de la zona del río, ¿no? Esa sería mi propuesta. Va a haber dos alcaldesas o dos alcaldes de cada uno de esos dos municipios. A partir del siguiente, cuando corresponda, cada quien va a votar por su alcalde y cada quien va a tener un alcalde. Pero bueno, para ir cerrando, ¿quién más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Pues, puesto que reina el silencio, pues les agradezco a todos su atención. Fue un gusto haber platicado con ustedes. Espero haberles aportado algo que no supieran, que se lleven algún conocimiento nuevo, que reflexionen el tema y pues que les sirva de algo. Ahora sí que pues esto que está pasando, la municipalización, pues es algo que va a pasar. Se va a llevar a cabo los estudios, se va a llevar a cabo el plebiscito. E independientemente del resultado, pues mi intención es que cuando suceda, pues que lo podamos ver con entre muchas otras ópticas, que también incluyan la óptica internacional, y ver por qué esto que pasa. Yo no hablo del resultado, no hablo de los datos, hablo del procedimiento de que la gente pueda ir a elegir si quiere o no ser parte de un municipio determinado. Eso, pues es algo que viene una tendencia internacional y que está consagrado por la ONU, ¿no? Entonces, nomás es agregarles esa óptica, ¿no? Y pues bueno, nuevamente pues agradecerles y fue un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, profe. Buenas noches, Lick.